Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo realizar el patrón base de manga y cómo hacer correctamente las curvas tanto en el cuerpo base como en la manga. Este es el patrón que tenemos de la clase anterior, cuerpo delantero y cuerpo trasero. Vamos a hacer ahora el patrón base de la manga porque necesitamos medidas de estos patrones y después ya transformamos de las formas que os expliqué durante la clase virtual. Para hacer la manga vamos a necesitar 4 medidas. Os las voy poniendo aquí para que lo tengáis a mano. Para la manga, el contorno de manga, la altura de copa, la altura del codo y el largo de manga. Recordamos que nosotros la manga siempre la medimos hasta la muñeca, es decir, hasta aquí. Si a alguien le gusta, por ejemplo, las mangas largas, tendría que dejar más, y si le gustan las mangas más cortas, menos, pero siempre trabajamos a esta altura. Una vez tenemos estas medidas, vamos a hacer una línea vertical. Voy a aprovechar que tengo esta aquí para hacerla perpendicular ya a ella. Una línea vertical que va a ser el centro de manga. Esta línea la voy a utilizar como bajo de manga. En las medidas lo tenéis como ancho de bocamanga. ¿Vale? Normalmente aquí vamos a utilizar una medida estándar. Si por ejemplo la queréis ancha, sería simplemente poner más medida, y si la queréis estrecha, os mediríais la muñeca y a raíz de ahí pondríais vuestra medida. Hay que tener siempre mucho cuidado porque normalmente nos medimos la muñeca, pero lo importante es que salga por la mano, ¿vale? Tenéis que corroborar con el centímetro que podáis sacar la mano, salvo que sea un tejido elástico, pero como siempre os digo, no os metáis directamente en tejidos elásticos. Aquí pondríamos el largo de manga. Normalmente suelen ser entre 55 y 65, depende de cada uno. Yo, por ejemplo, voy a poner 60. Voy a utilizar una escala para que lo veáis bien. Ahí, 60. O sea, lo voy a hacer a escala real, porque el cuerpo no lo hice directamente a escala. Es decir, normalmente la sisa queda un poco más amplia, sobre todo en el delantero. Pero aquí os lo voy a hacer lo más parecido a la realidad posible para que lo veáis. Este sería vuestro largo de manga. En el punto de arriba haríamos otra perpendicular. Tenéis que hacerla hacia los dos lados, ¿vale? Yo lo que hago siempre es uno y después simplemente la alargo. Esto es vuestra manga arriba, ¿vale? Aquí sería el punto más alto de la copa. Una vez tenemos esa línea hecha, necesitamos nuestra altura de copa. Recuerdo por aquí que si tenemos menos de 15 centímetros o medimos por lo que sea menos de 15 centímetros, ponemos 15. Nunca menos, porque si no es verdad que la manga va a tirar. Yo voy a poner, por ejemplo, 17. Os lo muevo para ver yo mejor los números, ¿eh? 15, 16, 17. En ese punto trazaríamos otra línea paralela a esta, perpendicular a esa. Esta medida es vuestra altura de copa. De modo, tenemos 3 líneas: el alto de manga, la altura de copa
y el bajo de manga. Ahora viene aquí un poco lo complicado. Vale, necesitamos nuestro contorno de manga. Vamos a poner que aquí sean, por ejemplo, 36. Vale. Nos vamos al patrón de cuerpo y necesito que toméis la medida desde esta línea. Aquí recordamos que pusimos el ancho de pecho. Hicimos esta línea vertical, pues mediríamos desde esa línea hasta el extremo. Aquí que no os líe esta roja que tenemos hecha, que fue para enseñaros que había que medir eso para poner aquí, ¿vale? Sería hasta el vértice. O sea, mediríamos este trocín. Vamos a poner que nos dé 6 centímetros. Os lo estoy diciendo un poco a ojo y un poco estándar, ¿vale? Pero bueno, pueden ser 4, pueden ser 12. Cada uno su medida. Y lo mismo en el trasero. Aquí recordamos que pusimos el ancho de espalda, la mitad, ¿vale? Que normal, yo siempre digo ancho de espalda, pero recordad que es la mitad y la mitad. Mediríamos desde ahí hasta ahí. Vamos a poner que aquí nos dé pues 4,5. Bien. Ahora nos vamos un poco a matemáticas. Tendríamos los 36 del contorno de manga y habría que restar los 6 centímetros y los 4,5. O sumar 4,5 y 6 y restárselo 36. A mí, hacerlo como queráis. Simplemente del contorno de manga restar estas dos medidas, que serían 35, esto 25,5, perdonad. Bien, esos 25,5, cada uno su medida, los dividimos entre 2, que son 12, 25, 12, 75, si no me equivoco. Bien, pues de esos 12,75 pondríamos 12,75 hacia un lado del centro de manga y 12,75 hacia el otro. Vale, aquí voy a poner 13 porque aquí va a ser muy difícil la escala que yo os pueda poner 12,75. Entonces voy a poner 13 a cada lado. Vosotros, por favor, respetad la medida. Esto es demasiado pequeño para llevar decimales, pero vosotros, por favor, lo más exacto posible, porque las mangas son lo que más guerra da a la hora de poner y entonces eso sí que cuanto más exacto lo tengáis, mejor. En estos puntos que nos salen, trazamos 2 perpendiculares hacia arriba. De esta manera. Y ahora, esta distancia la dividimos entre 2 y esta distancia entre 2. Como es la misma, serían 13, serían 6,5. Lo marcamos. Sería ahí y haríamos también las perpendiculares. Ahora doy un repaso, que sé que ahora mismo acaban de ser muchas líneas, pero ahora mismo repasamos. Bien, sería el contorno de manga menos las 2 medidas del cuerpo, nos da X, sería esto, X. Lo dividimos entre 2 y la mitad hacia cada lado. Y de eso sacamos otra vez la mitad. Es decir, aquí nos tiene que quedar el contorno de manga menos las medidas de los cuerpos. Y simplemente sacar la mitad de los 2 trozos, de modo que tengamos 5 líneas. Bien, vamos a funcionar con que esta parte es el trasero y esta parte el delantero. Si a vosotros os resulta más fácil al revés, es indiferente, ¿vale? Bien, este es el centro de manga, entonces vamos a partir ya de las primeras líneas. En ellas, en el trasero, tenemos que bajar 2,5 centímetros y en el delantero 3. Estos son medidas estándar, igual que teníais en el cuerpo alguna medida estándar, pues aquí lo mismo. En el trasero bajamos 2,5 y en el delantero bajamos 3.
Si os fijasteis alguna vez en una manga, es verdad que el trasero siempre queda más cerrado, incluso lo veis en el cuerpo. Vamos, en este se nota un poco menos, pero veis que esta es mucho más cerrada que esta. Entonces el trasero bajamos menos para que quede más cerrada que el delantero. Una vez tenemos esas marcas, nos vamos a la línea de la altura de copa. Voy a poneros aquí que esto es la altura de copa, pero bueno, es la única línea que tenemos. En el trasero pondríamos nuestros 4,5 a partir de ahí hacia allí. 4,5 que serían ahí. Y en el delantero pondríamos nuestros 6 centímetros. De ahí hacia aquí. 6 centímetros. De esta forma, desde este punto hasta este punto, ya tenemos el contorno total de manga. Lo comprobamos, ¿vale? Por ejemplo, yo tenía 36, que bueno, es verdad que aquí al final puse un poco más. Veis que tengo 36,5, con lo cual me valdría. Vosotros comprobar siempre. Si esta medida os coincide con vuestro contorno de manga, lo tenéis bien. Si veis que por cualquier cosa no coincide, intentad volver un poco atrás y a ver dónde puede estar el error. En este punto y en este punto subimos 4 centímetros. Si tenemos una altura de copa muy grande, por ejemplo 20 centímetros, o tenemos aquí, por ejemplo, 12 centímetros, subiríamos 5, ¿vale? Eso cada uno, si queréis, hacemos como la pinza de la falda. Me comentáis lo que tenéis y yo os digo si poner 4 o 5. Normalmente son siempre 4, salvo que tengamos mucha distancia aquí y mucha altura de copa. Pero normalmente con el 4 nos va bien a todos. Pondríamos 4. Estamos trabajando ya en las líneas verticales más exteriores. 4 y 4. Bien, estos 4 puntos que tenemos aquí vamos a unir recto, siempre recto. El trasero con el trasero y el delantero con el delantero. Totalmente recta. Y totalmente recta. Y ahora es donde vienen las curvas. Esto, nuestro centro de manga. Este es el centro de manga y aquí vais a tener el piquete del hombro, ¿vale? Esto tiene que coincidir siempre con la costura que nos une esto con esto. O con esto, no sé ahora cuál, os dije que era la buena, creo que esta. Bueno, cuando unamos los hombros, eso tiene que coincidir siempre ahí. Por eso, a la hora de cortar, vamos a hacer un piquete. La curva sería desde el centro hasta ahí. Desde el centro hasta ahí. Y aquí abajo sería en dirección contraria, ¿vale? Abriría hacia ahí. Al ser pequeño lo estoy trabajando a mano. Voy a cogeros un patrón de cuerpo y un patrón de manga de tamaño real y voy a enseñaros cómo se coloca, ¿vale? Pero ahora mismo lo hago a mano porque no tengo curva que me haga esto tan pequeño. Sería así. Normalmente yo en el trasero, para saber qué es el trasero, doy 2 piquetes y en el delantero 1. Lo podéis colocar donde queráis. Hay gente que, por ejemplo, hace esta diagonal y utiliza el punto donde cruza. A mí siempre me parece que está muy cerca de la copa, porque cuando nos toquen beber, cuanto más espacio tengáis, menos vais a tener que fruncir. Entonces yo lo suelo poner siempre más abajo, que se acerque más a este punto que a este. Pero bueno, eso ya según veáis vosotros. Incluso si la manga por lo que sea es estrechina, porque sois estrechinos, yo lo pondría incluso en este punto. Pero bueno, esto es simplemente también para saber un poco cuál es el delantero y cuál es el trasero. No obstante, en la propia tela cuando lo cortemos o incluso en el papel, os voy a enseñar cómo identificar un trasero y un delantero, que ya veréis que a la hora de doblar se ve perfectamente. Ahora nos vamos a nuestro bajo de manga. Aquí es verdad que suele haber medida estándar. Si por ejemplo aquí tenéis 36, normalmente se quitan 2 o 3 centímetros de cada lado para hacer una manga
recta un poco entallada. Vale, quien la quiera recta sería simplemente desde los puntos este y este hacer perpendicular hacia abajo. Ahí. Uy. Ahí y ahí. Eso sería una manga totalmente recta. Os borro esto que nos va a liar. Manga totalmente recta. Es verdad que suelen quedar bastante anchas. Esto es como lo que os explicaba en la falda, que la recta, por ejemplo, queda tubo, pues en la manga pasa lo contrario, ¿vale? Normalmente se estrecha un poquitín para que no quede demasiado amplia. Sí que es verdad que si tenéis dudas es mejor que hagáis recta y sobre vosotros vayáis cosiendo o a la hora de probar la manga vayáis marcando y quitando. Yo, por ejemplo, voy a quitar 3 centímetros en cada lado. 2. Vamos a quitar 2, que suele ser más estándar 2 que 3, salvo que aquí tengáis pues a lo mejor más de 45, que entonces hay que quitar 3 para que se note. Uniríamos esto con esto. Ahí. Y esto con esto. Ahí. Una manga normal sería más bien así. Voy a marcaros bien el bajo. Ahí sería. Y por último la altura de codo, que la teníamos aquí en las medidas, que sería simplemente la ponemos desde el punto alto de la manga hacia abajo para saber dónde está nuestro codo. Es verdad que yo esta medida, por ejemplo, la uso muy poco. Normalmente si vamos a hacer una manga larga no nos hace falta la altura de codo para nada. Simplemente a lo mejor si vais a hacer alguna transformación o manga, por ejemplo, francesa, que a lo mejor decís, pues la quiero 2 centímetros más abajo que el hombro. Pues si sabéis dónde está la línea de hombro, simplemente sería bajar 2 centímetros. Entonces sería desde arriba hacia abajo. Vamos a poner, por ejemplo, que aquí haya 35. Pondríamos los 35 y haríamos línea perpendicular. La alargamos y esta es nuestra línea de codo. Esta sería nuestra manga terminada. Repasamos. La línea de arriba es el punto más alto de la manga, que esta sería el centro. La línea vertical del medio es el centro de la manga. Aquí necesitamos el contorno total de manga, pero recordamos que al contorno hay que restarle las medidas del delantero y trasero, dividirlo entre 2 y colocarlo a cada lado equitativamente. Sacar el centro. Esta sería nuestra línea de altura de copa, que siempre se pone desde el punto alto de la manga hacia abajo. Esta sería la línea de codo y esta la línea de boca manga, ¿vale? Que vosotros en la medida lo tenéis como boca manga, pero bueno, ancho de boca manga o bajo de manga es lo mismo. Acordaros siempre, en el trasero se bajan 2,5 y en el delantero 3. Es la única diferencia así notable que podáis tener. Si por ejemplo tenemos mucha diferencia, yo veis que puse 6 y 4,5, si a lo mejor aquí tenéis 7, pero aquí tenéis 10, aquí podéis subir 0,5 más. Porque la curva va a ser mucho más larga, entonces os va a quedar muy plana. Es mejor que lleguéis desde un poco más arriba. Y estos serían nuestros 3 patrones: cuerpo base delantero, cuerpo base trasero y manga base. Voy a coger ahora los de escala real y os enseño cómo se colocan todas las curvas, porque es importante que las tengáis bien, sobre todo el tema de las mangas y las sisas. El escote me preocupa menos, pero bueno, hay que verlo también. Pero bueno, esto normalmente es más difícil que vayáis a usar un escote a la caja. Nosotros trabajamos aquí a la caja, pero después es verdad que normalmente se suele abrir siempre. Entonces, os pongo cómo se ponen las curvas y así avanzáis bien con el patrón. Bien, aquí olvidaros de esta pinza, ¿vale? Vosotras no la tenéis. Sería transformada, que eso ya lo vemos en la siguiente clase. Olvidaros de que estáis, simplemente nos vamos a fijar en la sisa y en el escote.
Este es el delantero. Necesito que uséis la regla más parecida a esta que tengáis, ¿vale? La que tenga esta, perfecto. La que tenga una parecida, que es cerradina aquí y larga, también la puede usar. Simplemente vais moviéndola, pero bueno, si tenéis esta, mejor, y si no, la más parecida. A la hora del escote, veis que aquí tengo una línea vertical. Para ayudaros, necesito que tracéis una perpendicular en este punto de la bajada del escote, porque es muy importante que el escote jamás baje de esta línea, porque si nosotros bajamos por aquí, cuando subamos después y abramos el patrón, vamos a tener así y vamos a tener un pico en el medio. Si no sobrepasamos esa línea, esto vuelve a subir y no hay ningún pico, ¿vale? Entonces hacer esta línea de referencia y así hacéis mejor la curva. La parte curva va aquí y la larga la dejamos hacia arriba. A ver si os lo puedo alejar un poco más. Es decir, la parte curva aquí abajo en el escote y vamos moviendo la curva hasta que encontremos el punto del hombro, ¿vale? Por ejemplo, veis que aquí no me cuadra bien. Entonces simplemente sería ir girando hasta que veáis que no baja de esta línea y que os une ese punto con este perfectamente. Veis que yo la tendría ahí. Es la línea que tengo. Acordaros, lo redondo en el centro del patrón y lo largo hacia el hombro. Sería colocarla así y ya os sale la curva. Para la sisa vamos a utilizar la misma regla curva. Hay gente que tiene una que es así. Es una especie de regla así, que la veo mucho que comprasteis. No me acuerdo dónde me dijeron, creo que fue por Amazon. Pero alguien me comentó también que había en Teddy, ¿vale? Por si alguien no tiene y necesita comprar, también las tiene ahí. Es una cosa así y uno sería la sisa de adelante y otro la de atrás. Tendríais que ir mirando a ver cuál coincide. Yo siempre trabajo con esta. La primera parte de la sisa la tenemos que hacer con esta curva que es menos pronunciada y la de abajo ya nos va a tocar buscar el punto aquí. Nosotros tenemos en nuestro patrón este punto que es el del ancho de pecho donde subíamos 1/3, con lo cual sería simplemente unir el punto del hombro fuera con ese tercio. Como tenemos la línea del ancho de pecho, procuramos hacer lo mismo que en el escote, ¿vale? Que la curva no salga, por ejemplo. No la podemos poner así porque veis que sale. Bueno, no sé si lo veis, pero sale. La mía queda, por ejemplo, más dentro. Tenéis que buscar el punto que no salga hacia allí. Yo aquí sería, por ejemplo, así. Veis que estoy usando una parte más recta de la sisa. Y después sería mantener ese punto y buscar la curva que os una con esto. Veis que me cuadra ahí. Entonces simplemente sería hacer la curva y ya tendríais vuestra sisa en dos partes, ¿vale? Va a ser muy raro que os salga de una. Puede pasar que alguien tenga suerte y salga, yo ya lo tengo visto, que salga de una. Aquí veis que si la hago de una, esto me queda más cerrado. Es importante que en el delantero hagáis la curva bastante pronunciadina, ¿vale? Necesitamos curva para que asiente con la manga. De todas maneras, si cada una me enseña su patrón, yo te puedo decir si necesitas abrir más la curva o más aquí o lo que sea, ¿vale? Eso no hay problema. Por ejemplo, que nos enseñaba una compañera y ya os dije yo que había que abrir. Aquí lo que necesito que tengáis en cuenta es que esto parezca una curva entera. Aunque la hagamos en dos, aquí necesito que se unan bien, ¿vale? Porque hay veces que lo veo a lo mejor. A ver si os enseño. Así. Y después así. Veis que aquí se nota que aquí sale un pico. Entonces no, lo que necesito es que hagáis una curva que parezca que está hecha en un trazo. Sé que es difícil, ¿vale? Os puedo
ayudar yo, os puedo orientar lo que pueda a través de la pantalla, pero necesito que parezca una sola curva. Lo mismo en el trasero. Porque no, vale, en el trasero no sale, vamos, ni parecido de una. La que os puede salir de una es el delantero, pero ya os digo que es rarísimo. En el trasero, como el ancho de espalda suele ser siempre más que el ancho de pecho, la sisa queda más cerrada. Entonces, esta línea queda prácticamente bastante recta, ¿vale? Puede pasaros incluso que os quede ahí. Puede pasar porque yo lo tengo hecho, lo tengo visto y pasa. ¿Vale? Entonces sería simplemente intentad utilizar siempre curva, ¿vale? Aunque sea casi recto, puede pasar que sea ahí. Pero bueno, si os fijáis aquí ya veis que esta es mucho más pronunciada que la trasera. Queda mucho más cerradina. Entonces, incluso si os coincidiese ahí, no os preocupar. Y abajo es lo mismo. Es buscar el punto donde se te una curva uno con otro. La posición sería entonces el redondel aquí, cuando trabajamos el trasero aquí, y esto hacia allí. Y aquí la moveríamos así. Veis que esta está siempre en la misma dirección, ¿vale? Nunca se pone así ni nada, lógicamente, porque no va a salir. Así sería simplemente para esta que estoy trabajando este lado. Abajo siempre buscamos lo más redondino y en la mitad de arriba siempre un poco más recto. El escote, acordaros que es lo redondo hacia abajo y el resto hacia el hombro. Y la diferencia que tenemos es la del escote de atrás, que es al revés. La parte recta tiene que ir aquí y la parte curva aquí. Veis que yo tengo la línea recta, no puede tampoco pasar de ahí, ¿vale? Porque si volvemos a lo mismo, si hacemos así, cuando lo abramos tenemos pico. Entonces la mantenemos recta. Para intentar mantenerlo se pone aquí la parte más recta y aquí la parte más redonda. Simplemente es buscar un poco. Aquí sí que os aconsejo que esta línea recta la traigáis hacia aquí, porque a lo mejor lo ponéis así, convencidos de que funciona, pero en realidad veis que sale por debajo de ella. No puede salir por debajo, tiene que ir por encima. Con lo cual sería simplemente cuadrar que no salga hacia abajo y que os una los dos puntos. Veis que aquí me coincide ahí. Sería la única diferencia, porque en la sisa se ponen igual cuando es de un lado y cuando es de otro, pero aquí en el delantero el redondel va en el centro y aquí va en el hombro. Es la única diferencia así que podéis tener. Con lo cual ahora tendríamos los patrones con nuestro escote. Veis que aquí la sisa del delantero me quedó mucho más cerrada que una sisa real. ¿Vale? Os tiene que quedar abierta independientemente de esta pinza. Para vosotros esta pinza no existe. O sea, la sisa va a quedar así de curva igualmente. Y la de atrás veis que, bueno, se corresponde un poco más en la realidad, aunque aquí me quedó muy estrecha. Pero bueno, más o menos. Así que vamos con la manga y terminamos por esta clase. Vale, esta sería la manga. No tengo ninguna en papel blanco, pero creo que lo podéis ver bien. Vale. Aquí veis que tengo las líneas que os dije. Aquí evidentemente está recortada, pero veis que es igual, ¿vale? Bien, aquí es muy fácil. Intentamos utilizar también la más parecida que tengáis a esta, o si tenéis varias, la que tenga más forma redondina arriba, porque vais a necesitar bastante aquí. El redondel se coloca siempre en el centro de la manga, o sea, la parte, no la parte larga de la regla, sino la pequeñina, porque esto evidentemente es un redondel hacia los dos lados. Sería colocarlo ahí y unir con esta línea. Ahí veis que me coincide ahí, la unimos con ese punto. A veces no coincide exacto, porque veis que lo tengo ahí, pero a mí me cruza la línea ahí. Si os doy sombra y lo veis mejor. No pasa nada, ¿vale? Son unos milímetros, eso nos da exactamente igual, porque a lo mejor si apuramos a que coincida con ese punto, veis que queda un poco regulín. Entonces a vosotros que parezca que os sigue la forma de esta línea. Sería
hacia un lado y hacia el otro, ¿vale? Tenéis que hacerlo en dos partes, no se puede hacer la curva entera, salvo que tengáis esa que os digo que es así, que quizás podáis utilizar esto para hacer ya los dos, usar esto como centro y hacer los dos. Pero bueno, si tenéis esta mejor, porque ajusta mejor, sería colocar la parte interna de la regla en el punto y hasta que nos cruce con esta línea. Y aquí lo mismo. La colocamos arriba y hasta que nos cruce con la línea. Y aquí abajo sería, yo por ejemplo la coloco así, la curva aquí para hacer bien la curva y lo recto aquí. Tendríais que ir buscando el punto también. Intentad siempre simplemente que la curva parezca que siga esta línea y que esto es solo un trazo, ¿vale? Porque a lo mejor si la hacéis muy hacia adentro, veis que a la hora de recortar vais a ver que aquí hay un pico y luego sube. Intentar que parezca que lo sigue, exactamente igual que en la sisa, que intentamos que parezca un trazo en lugar de dos, pues aquí lo mismo. Vamos de ahí a ahí y que parezca simplemente que coge la curva desde ahí y va hacia ese punto. Si luego hubiese que abrir sobre tela no hay ningún problema, porque normalmente cuando tenemos que abrir aquí hay que escotar también aquí. Entonces, aunque lo veáis muy cerrado, seguid, ¿vale? Y aquí sería lo mismo. La parte curva. Aquí. ¿Veis? Que no me sale de la línea hacia aquí. Intentad que no salga y así veis que hace un trazo solo. Y se une directamente con ello. Fijaos aquí que yo tengo los piquetes aquí. Aquí tengo los dos de atrás, no sé si se ven. Y aquí tengo el de delante. Veis que, por ejemplo, si yo hubiese hecho esta línea, me quedaría mucho más arriba. Yo, cuanto más abajo los pongáis, mejor. Que sea cerca de esta línea, porque a la hora de embeber os va a resultar mucho más fácil. Vale, repasamos. Arriba, la parte interna siempre hacia el centro. Y en los laterales, la parte recta hacia abajo y la parte curva hacia arriba. Esa sería la forma de hacer nuestras curvas de manga. Con lo cual ya tendríamos estos tres patrones. Como se extendió bastante el vídeo, lo voy a dejar aquí y el próximo día vemos cómo transformamos las pinzas del delantero. Os lo acerco un poquitín para que lo veáis todo. Cómo transformamos las pinzas del delantero, ya industrializamos y ya nos vamos a la tela. Yo creo que por hoy os metí bastante teoría y además esto del contorno suele ser un poco complicadín. Si tenéis dudas antes del miércoles me escribís por el foro. Si veis que no contesto me avisáis. Y nada, nos vemos el miércoles durante la clase y espero que os resulte un poco fácil hacer la manga. Aquí parece un poco engorroso, pero si vais pasín por pasín, normalmente suele sacarse bien. De todas formas, si hay cualquier duda, que supongo que en la que la pueda ver sea en lo del contorno de manga y restar esto, pues la resolvemos el miércoles en clase o me escribís primero.